Oh, muy bien, de parte de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana le damos la bienvenida a este evento tan especial. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Aquí estamos para presentar un esfuerzo que ha llevado bastante tiempo en realizarse. Estaba recordando que fue hace como casi 2 años que alguien vino de la comunidad de Bartimaeus Cooperative Ministries a preguntarnos si teníamos interés en publicar este libro. Habíamos, algunos de ustedes ya saben, que Chet Myers es un biblista de los Estados Unidos que ha sido un amigo de la OBL por buen rato ya, y publicamos en 2013 su libro Fe que mueve montañas. Entonces, Chet ha estado trabajando en articular un marco bíblico teológico, animando a las iglesias a pensar desde la topografía de la creación. Me gusta mucho esta frase, la topografía de la creación. Que nuestro amor por la creación tiene que expresarse en el cuidado del lugar específico donde la iglesia está ubicada, dentro de un ecosistema específico y una cuenca geográfica también específica. Entonces, este libro que estamos presentando hoy habla de esta visión bíblico-teológica. En esta noche tenemos la dicha de tener con nosotros y nosotras 2 personas que han venido desde California para poder presentar este libro. Y me da mucho gusto poder presentarles a ustedes. Josh y Grecia López Reyes, como dije, son de el sur de California, bueno, de padres mexicanos, de parte de padre y madre mexicana, sí. de parte de Josh, y Grecia es de familia guatemalteca, viven en California. Me contaron hoy que hace 3 años conocieron a Chet a través de asistir un taller en el Instituto Kinsler, un instituto nombrado por Ross y Gloria Kinsler, personas muy vinculadas con la historia de la OBL. Y a conocer a Chet, se entusiasmaron mucho por el trabajo y en este momento están haciendo un tipo de pasantía con Bartimaeus Institute, trabajando específicamente sobre discipulado de la cuenca. Grecia trabaja ahora con un grupo que se llama CLU en inglés, pero en español es Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica, trabajando sobre asuntos de trato justo con trabajadores. También están trabajando con trabajadores del campo utilizando el libro Fe que mueve montañas en español, que hemos publicado nosotros, trabajando con trabajadores de una finca que se llama La Mesa Abundante. Y el trabajo de Josh, más que todo ahora, es trabajar en talleres sobre discipulado de la cuenca en diferentes iglesias en Los Ángeles. Josh está entrando en su último año de estudios de su maestría en divinidades en Azusa Pacific. Parte de la esperanza de publicar este libro en español es tener también una herramienta no solamente que vamos a utilizar aquí en Costa Rica, en América Latina, sino también con iglesias latinas en los Estados Unidos. Entonces, Josh y Grecia van a presentar Discipulado de la Cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Es un honor de estar aquí con ustedes y como Carla acaba de decir, venimos de la cuenca del río Los Ángeles, más conocido como Los Ángeles, California, y tenemos el gran privilegio de verdad de estar aquí con ustedes. Es un sueño cumplido estar aquí en UBL para nosotros. Y también estamos muy agradecidos con Ched Myers, quien es el autor. Y si puedes cambiar el slide, por favor. Tenemos una foto de ellos, Ched y su esposa, Elaine Eds, y colega. Somos agradecidos con ellos y también con VL y con Ruth Mooney y con Carla Cole, y por la invitación y también el equipo que han trabajado duro y hicieron un buenísimo trabajo en la traducción de este libro o este manual. Primeramente queremos reconocer que el lenguaje es un método útil, pero a veces puede ser una manera difícil de comunicar. Por lo tanto, es importante afirmar desde el principio que la frase discipulado de la cuenca no se refiere a un sexo específicamente, sino se refiere a toda la humanidad y por hecho a todo ser viviente en nuestro planeta, sin excepción. Es decir, no solamente los hombres. Amén. Pueden decir amén los hombres. Sé que no es culto, pero tengo raíces pentecostales, así que... Bueno, antes de comenzar, vamos a ver un video que explica un poco más sobre una cuenca hidrográfica. Vamos a comenzar de nuevo. Gracias. Y a lo largo de la presentación vamos a seguir hablando sobre qué es una cuenca. De nuevo queremos agradecer a VL por esta oportunidad, pero también por preparar a gente de fe que está haciendo trabajo en diferentes comunidades. Y además queremos también reconocer la cuenca de donde estamos en esta noche y reconocer a la gente indígena que nos permite también estar en este lugar hoy. Ahora vamos a presentar el manual por medio de una introducción que Josh va a hacer, y también yo voy a tener la oportunidad de leer partes del libro esta noche. Muy bien. Sí. No, sí está bien, gracias. Entonces, este manual básico introduce y explora el discipulado de la cuenca,
un nuevo paradigma de la teología y la práctica ecológicas que vienen de la sabiduría antigua. La materia de este manual también aparece en el libro titulado Watershed Discipleship, Reimagining Bioregional Theology and Practice, escrito en inglés por Ched y otros autores. Así que si leen en inglés, si gustan ir al sitio de web watersheddiscipleship.org, lo pueden conseguir ahí. Y este libro explica un poco más sobre el pequeño y creciente movimiento de la comunidad de fe que están practicando el discipulado de la cuenca en el norte de América. Y para los lingüistas aquí saben que es difícil traducir una cosa. Todos que están estudiando la Biblia saben que es muy difícil. Y de nuevo queremos agradecer a los que lucharon para traducir Watershed Discipleship en español, que decidimos que la mejor traducción es discipulado de la cuenca. Y para los que hablan en inglés saben que el inglés es un poco complicado porque una palabra puede tener varios significados y la palabra watershed tiene varios significados. Puede ser un momento decisivo, tanto como la cuenca hidrográfica. Y entonces hay 3 puntos que vamos a presentar hoy. El primero tiene que ver con el momento decisivo y histórico donde nos encontramos y que nos exige que la justicia social y la resiliencia ambiental formen parte integral de toda nuestra acción como cristianas y cristianos y también como ciudadanos y como ciudadanas. En segundo lugar, reconoce la cuenca de discipulada de la cuenca reconoce que el territorio bioregional donde un seguidor de Jesús encarna a su Señor, es decir, nuestro discipulado individual, la vida y el testimonio de la iglesia local se desarrollan en un contexto de la cuenca hidrográfica, es decir, un contexto ecológico y cultural específico. Y por último, nos desafía a convertirnos en discípulas y discípulos de nuestras cuencas hidrográficas, de manera que aprendamos lo que su ecología y historia nos enseñan, para que así nos adaptamos a sus características y límites naturales. Y para el primer punto, Grecia va a leer un poco directamente del libro, enfocando en el momento decisivo donde vivimos hoy. Es imposible exagerar la profundidad y la amplitud de las crisis sociales y ecológicas que han acechado por siglos a la civilización humana. Han llegado ahora a la época antropocena. El término antropoceno, popularizado por el ganador del Premio Nobel de Química Paul Crutzen, se ha convertido en clave para el impacto sobredeterminado de la civilización humana moderna sobre la naturaleza. Simpatizo con la reciente crítica acerca de este término, que universaliza la naturaleza antropogénica de la crisis ecológica, la cual de hecho es el resultado concreto de un sistema capitalista industrial y no de los estilos de vida humana en general. Esto nos recuerda que los seres humanos han vivido de otras formas y que el capitalismo no es ni superior ni inevitable. Con esta importante aclaración, antropoceno no nos resulta un código útil para referirnos a las crisis actuales que con una venganza nos arrinconan en un histórico callejón sin salida. Estas catástrofes interconectadas incluyen los siguientes daños en el aspecto social. El incremento de la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento asociado al tema racial, la consolidación de la desmembración de países en comunidades o territorios enfrentados y enemistad racial
étnica y religiosa, y la globalización de la tecnología y la política militarizada. En el aspecto ambiental, los daños incluyen la catástrofe climática y la dependencia de la energía basada en el carbono, la destrucción del hábitat y la extinción de especies, y el agotamiento de los recursos, lo que se ha denominado, en inglés se dice peak everything, es decir, todos los recursos han llegado a su pico de producción. Las evaluaciones científicas sobre esta secuencia de violencia, injusticia e insostenibilidad han resultado unánimes en la opinión sombría de que el proyecto humano va bien encaminado en lo que Derek Jensen ha llamado los últimos minutos del tiempo. Esto es una verdad independientemente de que aquellas personas estamos aisladas por la raza, la clase social o privilegio nacional o geográfico, lo experimentemos existencialmente o no. Bajo la sombra de otro momento histórico igualmente apocalíptico, la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el contemplativo Thomas Merton afirmó que la esperanza cristiana comienza donde cada una de las demás esperanzas se congelan ante el rostro de lo imaginable. La sentencia de Merton plantea un desafío a nuestras iglesias ahora mismo, pero si él está o no en lo correcto depende de si los cristianos y las cristianas optamos por el discipulado o por la negación. De ahora en adelante nuestra fe y nuestra práctica se desarrollarán ya sea a la luz de o a pesar de estas crisis sociales y ecológicas. La Iglesia no va a salir solvente en su responsabilidad moral con estos tiempos por limitar sus actividades de defensa a pequeñas reformas ni por ofrecer solamente un nuevo lección teológico. Por el contrario, nuestro compromiso como cristianas y cristianos es promover disciplinas pastorales y teológicas que sean tanto radicales, de manera que diagnostiquemos las raíces de las patologías que nos rodean y que están dentro de nosotros y nosotras, mientras que al mismo tiempo examinemos en profundidad las raíces de nuestras tradiciones de fe, como prácticas con las que definamos y reforcemos los pasos deliberados que nos conduzcan hacia un cambio significativo. Nuestra tarea consiste en recuperar el evangelio original, nada menos que luchar por cambiar el rumbo de la historia. Entonces la ecoteología crítica debe viajar contracorriente hasta el afloramiento de la cultura patológica que nos ha traído a este punto, una especie de búsqueda de visión para descubrir dónde nos equivocamos, pero nuestra crítica y combate de esos errores debemos emprenderlos de forma constructiva y práctica, no solo de manera deconstructiva y retórica. Cumplir así esta tarea requiere que nuestro enfoque sea robustamente encarnacional en lugar de docético, de asociación de la persona humana con su ecosistema en lugar de altruista y benevolente, y de sostenibilidad en vez de egoísmo. Si las raíces de las crisis del antropoceno se hallan en nuestra alienación de la tierra, entonces es a la tierra que debemos regresar, pero no en teoría, ni como una idea romántico. Por lo contrario, el discipulado debe restaurarse en el centro de la teología ecológica y las prácticas genuinas de rehabilitación sostenible deben ser restauradas en el centro del discipulado. En el 2017, los cristianos y las cristianas estamos conmemorando el 5º centenario de la Reforma Protestante, iniciado cuando Martín Lutero expuso su famosa proclama: "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa". La crisis descrita en los párrafos previos sin duda exige una nueva reforma, en la cual nuestras iglesias se levantarán en contra del ecocidio y a favor de un futuro justo y sostenible.
Sin embargo, tal fuerza arrasadora no se ha desarrollado hasta la fecha en América del Norte ni en otras partes del mundo, porque la cultura industrial ha incapacitado a la mayoría de los cristianos y las cristianas para que respondan a esta pregunta: ¿cuál es el lugar que debemos de defender? Nos hemos adaptado a las normas de comportamiento social para ser fieles a las abstracciones y a las superestructuras que a la actual biosfera que nos sostiene. Estamos inclinados a la movilidad migratoria que a la estabilidad en las bioregiones en que residimos. Así que en este momento oportuno, las iglesias deben dar la cara y responder la pregunta: ya llegamos, ya estamos aquí. Un poco de mi historia de fe. Me creí en una iglesia católica y después mis papás me llevaron a una iglesia evangélica y recuerdo cantando canciones y adoraciones que se hablaba acerca de la naturaleza y muchas veces fue de una forma espiritual o agradeciendo a Dios como creador de la naturaleza, pero muchas veces no nos llevaba al discipulado de aprender de la naturaleza. Entonces, en el segundo punto vamos a hablar acerca del bioregionalismo y cómo podemos aprender de la cuenca.
amigos de la Asociación Amigos de Río Torres, que ella va a compartir con nosotros y nosotras. También habíamos invitado a la Junta Directiva de la Asociación del Acueducto Rural de la comunidad de Milano de Siquirres. Me llamaron hace como 2 horas diciendo que fue imposible pasar de Siquirres para acá por accidentes en la carretera 32, algo que es muy común, pero lamentamos mucho que ellos no han podido venir para contar ellos y ellos mismos sus propias historias de lucha que tienen ahí, más de 10 años peleando contra las plantaciones de piña que han contaminado la fuente de agua para esta comunidad. Hemos contado un poco de su historia aquí en el libro. Ustedes pueden leerlo y esperamos contar con la presencia de ellos aquí en la UBL en otro momento. Entonces voy a invitar a Beatriz que pasa aquí conmigo. Bueno, yo hoy vengo sin presentación, pero dentro de un ratito vamos a poner un video para ambientarnos. Mi nombre es Beatriz Fernández, mi formación fue arquitectura, pero yo me identifico como gestora comunal, ambiental y deportiva. Tengo 30 años de trabajar en la comunidad y ahí me he hecho más que en las aulas, ¿verdad? Tengo también una especialidad en motivación y liderazgo y a raíz de esa pasión norteamericanos los que nos hicieron volver a ver que aquí habían ríos que podían ser convertidos en un espacio urbano explotable. En el transcurso del tiempo, el grupo que comenzó a trabajar, comenzamos a ver que no queríamos hacer algo ficticio, algo de encementar una parte del río y pasar toda la mugre por debajo. Y si nos llamábamos ambientales y costarricenses y defensores del ambiente, pues la lucha tenía que ser más grande. Y aunque unos estaban por el tema urbano, los otros que estábamos por el ambiental, y el comunal, y el educativo, y el cultural, entonces hubo una escisión en el grupo. No quiere decir que algún día no se pueda hacer un riverwalk, ojalá también, pero comenzamos por lo primero. Comenzar a limpiar el agua. Una tarea que éramos un grupo como ustedes, que quizá con muchos sueños, muchas ganas, de diferentes grupos, de lugares, formaciones. Hay abogados, ingenieros, educadores, economistas, activistas, ¿verdad? Y arquitectos, ¿verdad? ¿Cómo levantar ese sueño? Hemos estado dándole trabajo, cabeza, tiempo, dedicación. Como dijo la compañera, mi compañero, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces comenzamos por conocer nuestro problema y conocer nuestra localidad. Gracias a Dios, yo me integré a ellos por mi amor de 30 años. Yo me sentí muy bien, me sentí discipulada. Soy una discipulada del Torres, porque tengo 30 años, tengo 58 años, 56 de vivir ahí en el mismo lugar donde estoy. Y reconocí ese lugar donde he trabajado y he dedicado tiempo a la orilla del Torres como un lugar que había que rescatar.
era un parque, además de todo, soy administradora del Polideportivo Aranjuez, al que le dediqué primero 15 años de voluntaria y ahora 15 años de funcionaria. Formamos también una organización sin fines de lucro para apoyar el parque. La cosa era convertir un espacio que está abandonado y deteriorado en un espacio para el disfrute de la gente, pero también nos dimos cuenta que había, además de la gente, los animalitos que no habíamos visto y el corredor biológico y todo eso. Entonces comenzó a crearse esa energía de transformar un espacio que era convertido en un basurero, en un antro de drogadicción. Un muchacho me había dicho, aquí caminan más gente de noche que de día, y caminan las lavadoras y las televisoras solas, caminan solas. O sea que era un antro de tráfico, de robos y de todo tipo. Gracias a Dios, después de muchísimo esfuerzo, muchas ganas, muchos sueños, a veces yo me amanezco en la noche soñando con lo que hay que hacer y cada día no se para. Empezar a decir por dónde le entramos a un problema, como por dónde amamos, tanto era el amor que por dónde le entramos a esto, ¿verdad? Entonces, esa ilusión de transformar un espacio y de convertirlo en algo, fue lo que después los amigos de la Feria Verde de Aranjuez, los de la Feria Orgánica, descubrieron que había un lugar amado, había un lugar que tenía flores, había un lugar con árboles que habíamos sembrado los niños, había unos senderos que dijimos, quizá alguien en algún momento llegue a usar este espacio. Fue muy lindo, fue preparar la fiesta para que alguien viniera a celebrar, ¿verdad? Entonces yo me siento jardinera, ando viendo, en cada jardín veo y moro a ese hijito, ¿verdad? Porque jalo los hijos míos y es más, siembro en el poli, recorto, los tengo en mi jardín y cuando ya están listos los devuelvo para que no me los roben, porque también es eso, a veces les fascinan mis hijitos, entonces hasta las rosas me las roban. Bueno, pero digo, vean lo que estoy diciendo, es mi jardín, el parque es mi jardín, y yo los dejo a todos los demás que entren a mi jardín. Así es el amor, ¿verdad?, del espacio. Entonces, la gente que viene al lugar siente esa energía de un lugar amado, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo la gente que llega, que baila, que usa, digo, qué dicha, que sirva lo que estoy haciendo. Nadie sabe quién soy, no importa, no me interesa. Pero lo que me gusta es el uso de los chicos jugando, las bolas brincando, los frisbees pasando, la gente bailando, la gente comiendo, y decís ¿verdad?, que se pudo. De niña me acuerdo, por eso me siento discipulada, que alguna vez decía uno, no se puede amar porque no hay quien sean los dueños de los parques. Yo me acuerdo como de 14 años. ¿Quiénes son los dueños de los parques? Y me decían, no es nadie. Me decía mamá, ¿cómo no es nadie? Alguien tiene que ser el dueño. No, es que eso es la comunidad. Bueno. Pero entonces fue ese adoptar un espacio público para transformarlo y devolverlo, ¿verdad? Me uní al grupo de amigos del Río Torres, que ya no tenemos un amor que es nada más el parque, sino es el amor de la cuenca. Entonces el amor se hizo más grande, el corazón más grande, y ahora hay que conocer el problema, y estamos en eso, conociendo el gran problema del Río Torres, que es uno de los ríos principales de San José, que se fue invisibilizando, se fue alrededor del cual nació San José y se fue ocultando, volviendo la parte trasera de todas las casas, convirtiéndose en el basurero, inodoro, botadero y la parte más oscura de la población. Entonces, al ir conociendo eso, nos damos cuenta que no solamente el agua estaba sucia, está sucia la gente que vive alrededor, está sucia la cultura que permite eso, está sucia las leyes que no están haciendo nada, la permisibilidad, y había que quitar, el problema era grave, no solamente de aguas, de escuelas, de comunidades, sino de gente, y una gente muy triste viviendo en unos estados deplorables a la orilla del río, ¿verdad? Entonces se nos hizo tan grande el problema que decíamos, como un puñado de 12 apóstoles, pensemos en podíamos transformar esto,
Y en ese gran pensar y actuar y conversar y debatir, ¿verdad? Dijimos, bueno, tenemos un tramo grande, hay que dividirlo. Dividir y vencerás, decían, ¿verdad? Pero, o también la unión hace la fuerza, pero en este caso dividir y vencerás es dividamos el problema para poderlo abordar. Y primero fue en tramos pequeños, después los resolvimos dividirlo en espacios municipales. Hay 4 municipalidades que están por donde pasa el río. Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Goicoechea, Municipalidad de Tibás y Municipalidad de San José. Entonces ya tenemos algo, hay partes. En cada una de las partes hay un alcalde y hay una estructura administrativa a la cual podríamos abordar. Y ahí estamos en ese gran dilema de ver cómo en cada una de las partes generamos un proceso de recuperación del río, siendo nosotros unas personas normales y corrientes civiles, pero con el corazón tan grande que podemos avivar al resto a unirse a la causa, ¿verdad? Entonces, me devuelvo un poquitico antes de terminar la solución, sino cómo arrancamos. Lo que hemos estado haciendo es bulla, una bulla de decir, vean, pero no, es una denuncia positiva. No llegamos a decir, gente cochina que está haciendo, no. Venga y únense con nosotros a limpiar. Venga, haga una fiesta de la limpieza. Celebremos, apoyemos y tomémonos fotos, no por decir qué buenos que somos, no. Al hacer un poquito de festival, el festival se llama El Río y Sonrío, el festival anual. Un festival Río y Sonrío, pues ¿de qué sonrío? De la cochinada, no. Río y Sonrío del interés en recuperarlo. Entonces hemos creado como un movimiento positivo, amigable, a la vez denunciativo y de una forma que la gente venga únase con nosotros a limpiar el río. ¿Qué va a hacer? Son 2 horas, 3 horas. Las jornadas que hacemos son jornadas comienzan 7 de la mañana, terminan a las 12, mientras se da la inducción, el cafecito, la preparación, la bla. Efectivas son 2 horas y media de trabajo, de sudar. Pero salen la gente totalmente motivada a decir, no imaginé lo que yo iba a encontrar en este río. Las ramas de bambú, de estos bambú totalmente pegadas de telas, llantas, sillones, televisoras, las cosas, bueno, máquinas, y ve usted el árbol llorando, ¿sí? Amarrado, con los trapos pegados, ¿verdad? Y por un lado estamos limpiando y por el otro lado ves que la cascada de basura cae, porque hay fuentes de contaminación o hay unos indigentes del otro lado del río botando las bolsas para que escoger lo que les pueda hacer. Entonces estamos entendiendo que el problema no lo solucionamos nosotros. Lo que estamos haciendo es evidenciando el problema, enseñar a la gente que cerraron las puertas al río, cerraron sus ojos, que hay un gran potencial en ese espacio verde que pasa por la ciudad y que el río está entre llorando y gritando, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho al río? ¿Qué le hemos hecho? ¿Verdad? Y él espera, él canta. Un día esto grabé, no sé si no tengo el audio, el río, y les puse el audio del río, oigan el río, ¿verdad? Esa tranquilidad, esa cascada bajando, ¿verdad? A veces yo le contaba a Ruth que yo tengo grupos de niños que a veces los llevo en vacaciones, organizo actividades con niños, y uno era llevarlos a ver el río, pero me decía una de las profesoras, ¿cómo vas a llevar a ver eso? Exacto, precisamente, vamos a llevarlos a que vean el estado del río, para que vean lo que no deberían de hacer, lo que alguien hizo y lo que hay que proteger, ¿verdad? Entonces ahí los sentamos, comiencen a oír, cierran los ojitos, ven, oyen y comienzan a respirar suavecito, a sentirse parte de ese discipulado, ser parte de ese ambiente, sentirse uno más dentro del ambiente, sentir los pajaritos, sentir el sonido del agua que tranquiliza y el agua que está llamando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Amigos del Torres es una asociación sin fines de lucro que pretende recuperar el Torres. Tenemos la meta de bañarnos en el río en el 2026.
¿verdad? ¿No? Un día hacemos a veces, hay otros grupos unidos como el Río Urbano, es otro grupo de chicos, de los cuales uno está con nosotros también, y él organiza picnics en el río, ¿verdad? Y los picnics es comenzar a disfrutar los espacios a la orilla del río, con picnic, juegos, actividades deportivas, en cada uno, cada cual como lo quiera hacer. Pero sí, lo simpático, un niño llegó y llevó la pantaloneta, como aquel que lleva la sombrilla porque está rezando para que llueva, ¿verdad? Entonces, alguien se rió y yo digo, no, él es el que tiene fe. Es el que tiene fe de que algún día nos vamos a bañar en el río. La meta, el sueño es, si pudiéramos bañarnos en el río, es que ya logramos la meta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Abordando el río por partes y encontramos, digamos, un camino, no la ruta. Si cada municipalidad, bueno, vamos a hacer eso un mapita. Ok, aquí está. No lo voy a regar. El río nace limpio. Y nace aquí cerca. ¿Y por qué llega sucio al mar? Significa que en todo este trayecto le han ido echando cosas sucias en cada uno de los afluentes para llegar, imaginémoslo que con agua sucia, ya hasta ponemos una dinámica bien bonita, ¿verdad? El agua limpia y alguien echándole negro para que sabe cómo va a quedar esta agua sucia, ¿verdad? Si el río nace limpio, ¿por qué llega sucio? Porque en cada comunidad se ha permitido que sea sucio. Entonces, yo sé que no hay mediciones políticas ni geográficas, pero es un gran territorio que podemos decirles. A esta municipalidad le toca recibirla limpio y le toca entregarla limpia. Esta la recibe limpia y la entrega limpia. Taxi limpio, se entrega limpio. ¿Ustedes saben ese juego, no? Yo administro el parque y cuando lo entrego, le digo, les doy el parque limpio, me lo devuelven igual. No se vale para la feria verde. Se los dejo limpio, basurero limpio, es todo limpio. Me lo entregan limpio, se lo devuelve limpio. Y no hay asunto que viene a... Yo se los doy basurero limpio, me lo devuelven basurero limpio. Igual. Río limpio, me lo devuelvo limpio. Río limpio, lo devuelvo limpio. Y el sueño es que cada una de las municipalidades, con MINAE, con instituciones, universidades, organizaciones sin fines de lucro, iglesias ahora, se unan en ese gran reto de ir pasando de forma limpia el río y como un símbolo de pasarlo a las siguientes generaciones. Podemos limpiar el mar desde la acera de la casa. Podemos cuidar los animales marinos, las tortuguitas, desde la casa. ¿Cómo? No sacando la basura en horario que no toca. Reciclando para que no venga gente a revolcar las basuras fuera del lugar. Cuidando las alcantarillas, cuidando los desagües, denunciando. Entonces, cada uno de nosotros puede generar un movimiento de discipulado, ¿verdad? Ya que estamos en el tema, a asumir desde donde estamos. Entonces, la persona que escribió este libro, la que lo tradujo, la que lo ilustró, el que hizo el video, el que hizo la traducción, el que organizó el grupo, están sumando fuerzas a la limpieza. Y si limpiamos el río, limpiamos las ciudades, porque ya habrá una conciencia ambiental en todo sentido. Tal vez podríamos poner el video un video ahí que unos grupos nos hicieron un regalo, la agencia de publicidad, concursaron con un tema para un video y ganaron. Y el tema éramos nosotros. El río no se devuelve. Tal vez le ponemos el micrófono. ¿Le ponemos el micrófono? No. Encender los micrófonos, la pantalla, por favor. ¿Para que eso no? No.
Esto no es. Sí, pero ahí no. No, pero eso no es el sonido del sitio. Sí, estaba tocando otro día. Está sonando otra cosa. Está tocando otra cosa. ¿Esto es? Sí. No, eso no es. Eso no es el sonido, no. Busca el sonido del. Sí. Este no es el sonido de este video. No es el sonido de este video. No. Está, te lo mando. Vamos a ver. No, porque este computadora no está. No recibe. Bueno. ¿Cómo se llama el video? ¿Los ríos no se devuelven? Pero tiene otro sonido. Sí, está tocando otro sonido. No está el texto. No tengo batería. Buscarlo en YouTube, a ver qué es lo que pasó. Ajá, este es más fácil en YouTube. Sí. Ajá. Si es como en 5 minutitos, es un poquito resumen. Sí, pero no tenía el texto. La voz no. Sí, pero yo me he hablado encima, no sé qué significa. ¿Yo hablo ahora? Sí, yo lo tengo aquí, pero no se puede conectar. Ah, ¿lo tenés aquí? ¿Qué tal si lo ponemos aquí? No. ¿Se puede decir? Qué raro. Sí. ¿Lo buscas en YouTube? Sí. En el Word. Yo creo que es estéreo y estamos Sí. solo un... Ya. Estamos como solo. ¿Cuál es la salida de audio? ¿Es esta? ¿Puedes ponerlo de principio? 1, 2, 3, 4. No se puede. Bueno, No se puede. si van a hacer el último intento y si no, no importa. Vamos a ver. ¿Ese es todo el sonido? Ok, les cuento. Bueno, no importa, veamos el videito, entonces les cuento un poquito. Miramos. Sí, son las voces. Sí. No soy yo. Habla de que los ríos son la fuerza de la tierra, tienen la naturaleza, tiene todo, pasan por todas las ciudades. Esta es la entrada del polideportivo. Bueno. ¿Qué pasa con los ríos? Han transformado las ciudades, las urbes, le han dado vida, le han dado consistencia, pero pasó un tiempo en que la comunidad creció, ¿verdad? Y comenzó a ignorar un poco el río, y lo llevó a más creciendo todo lo que la compañera de él, y comenzó a acercar el río y a llenarlo de basura, ¿verdad? Entonces poquito a poco él se fue negando y se convirtió, ahí ven fotos de todo el deterioro de basura que se ha convertido en el botadero de esos. Lo pueden buscar ustedes después en YouTube, los ríos no se duermen, ¿verdad? Convirtiéndolo ya realmente en algo totalmente deplorable.
Entonces, cómo se va llenando todo de esto, hasta que el río llamó y dice, y un grupo de amigos lo escucharon, ¿verdad? Y quisieron transformar el lugar, se pusieron la camiseta de Amigos del Río, oyeron su llamado, se pusieron las pilas y quisieron unir fuerzas para transformar el espacio, limpiarlo. Entonces ahí estamos en campañas de jornadas de limpieza, recogiendo las basuras, niños sembrando con árboles, sacando transponiendo árboles y recogiendo la cantidad de basura que día a día se recoge de cada lugar. Gente trabajando en equipo de diferentes lugares, festejando el trabajo en equipo de recuperar el río, ¿verdad? Los ríos no se devuelven, nosotros tampoco nos devolveremos en ese afán de limpiar. Entonces, es una tarea titánica, ¿verdad? Es un trabajo. Ahora, para el 30 de septiembre hay una nueva jornada de limpieza que vamos a tener varios lugares, en diferentes lugares. Es una experiencia de una mañana y todo lo que vamos recogiendo lo sumamos, lo cuantificamos, lo subimos, se une a un conteo de recuperación de suciedad de los océanos en el día de la jornada de limpieza, y además vamos sumando cada vez. Pero más que limpiar, como decía un compañero, más que limpiar el río, nos limpiamos nosotros en ese proceso de catarsis, de decir no más, ¿verdad? Entonces comienza uno a decir no más plástico, no más tirar cosas, enseñar a ver, enseñar a ensuciar, y salen iniciativas diferentes de diferentes personas que, como le decía yo a Ruth y a Carla, cada cual de donde esté. Entonces, por ejemplo, ya ustedes están sumando nada menos que las iglesias, ¿verdad? No es que ustedes están trabajando por su lado y nosotros ahora nos vamos a unir en una misma causa y vamos a ir articulando esto. Para septiembre estamos planeando un gran simposio de instituciones, organizaciones y grupos organizados en la causa de la recuperación del río, para hacer la Carta del Torres. Vamos a firmar la Carta del Torres, el compromiso de trabajar cada cual desde su lado y conformar ya como un comité rector de la cuenca del Torres, para que desde el MINAE, acueductos, ellos estén dando directrices y podamos estar recibiendo las indicaciones, y también tal vez hasta hacer un sitio web de denuncias, un material didáctico que de pronto ustedes produzcan y entonces lo ofrecen a la red lo trae hacia otro lado. Este libro se va a publicar para que nosotros lo tengan. Hay un chico en Río Urbano que tiene toda una biblioteca de cosas, entonces la pone a disposición. Entonces comenzamos a tener como una red de conocimientos y una red de voluntariado, y de pronto alguien, digamos que aquí la iglesia dice, nosotros vamos a liderar las escuelas de la zona. Genial, qué dicha, con los voluntarios. Bueno, entonces vamos a tener y alguien dice, yo tengo la tecnología web, que es un programa de aguas, y el otro aporta los mapas, ¿verdad? Entonces la idea es unir esfuerzos, articular, ver quién está dirigiendo. Alguien tendrá que dar un poquito las jerarquías y que nos pongamos también a la orden de cómo hacer, para hacer posible que limpiemos, que Municipalidad de Montes de Oca limpie primero. Son ustedes, les toca universidad, sí, les toca Universidad Bíblica, UCreativa, UCR, UNED, son demasiadas, tienen muchas universidades ahí, más todos. Entonces les toca el primer tramo. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Denunciar que ustedes ven, hasta los mismos gobiernos están echando al río desechos. Se ha vuelto el basurero de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo de más o menos 5 años, y el entusiasmo que queremos transmitirles. Pueden meterse en la página Asociación Amigos del Río Torres, ven también eso, y ahí estamos para cuando vean la convocatoria, pues se unan a la causa. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien tiene. ¿Estamos? Bueno, yo creo que vamos a pasar a un momento de preguntas. ¿Sí? Usted se queda y Josh y vamos a estar con nosotros y por animarnos, ¿verdad?, a la causa, unirnos a la causa del Río Torres.
mientras que preparamos este momento de preguntas, yo quiero agradecer a algunas otras personas que estaban involucradas en la preparación del libro, para que no nos olvidamos de estas personas. La primera traducción a español fue hecha por Caroline Mora, que no pudo estar aquí con nosotros hoy esta noche, pero agradecemos mucho su esfuerzo. Ella hizo la primera traducción, después Ismaela Vargas hizo la revisión de la traducción. Entonces, sin ellas no hubiéramos podido haber hecho el libro. También toda la declamación y la portada hizo Damaris Álvarez de nuestro departamento de publicaciones, de un trabajo fantástico de declamación y de diseño. Entonces, eso fue trabajo de Damaris. También quería contarles la historia de la imagen que está aquí en la portada, que ustedes pueden ver ahí. Cuando Javier y yo fuimos a visitar a la Asociación del Acueducto Rural, ahí en Milano, de Siquires, en la oficina de la asociación, tienen este mural que fue pintado por niños y niñas de la comunidad. Entonces, con su dolor de lo que está pasando en su comunidad con la presencia de las plantaciones de piñas y cómo eso está destruyendo el ecosistema, y sus sueños de cómo quieren ver a su comunidad en el futuro. Entonces, tomé la foto y nos dieron el permiso de poner esta foto en la portada del libro. Entonces, aquí están los niños y niñas de Milano representados con sus esperanzas para el futuro. Entonces, y la compañera Ruth Mooney fue la que coordinó todo el trabajo como directora de nuestro departamento de publicaciones. Entonces, y les cuento que el libro nos llegó hoy a las 11:30 de la mañana. Entonces, mucha tensión y muchas oraciones, ¿verdad? Quiere bendecir. Sí, el libro llegara para estar aquí en la noche. Entonces, esperamos que es algo que puede llegar a manos de las personas, de las iglesias, que nos ayude a todos y todas a repensar nuestra manera de vivir nuestra fe en un lugar específico dentro de una cuenca específica. Entonces, pasamos ahora a ver si hay preguntas, si ustedes quieren venir para traer otra silla y vamos a ver si hay preguntas. Bueno, mientras están llegando, quiero decir que este libro no estaría aquí si no fuera por el trabajo de Carla, y quiero reconocer públicamente el trabajo que ella ha hecho, porque además de revisarlo para cuestiones de técnicas, ella ha hecho toda la investigación de la situación en Costa Rica y ha traído historias dentro del libro, desde lo que se está haciendo para cuencas en Costa Rica, y ha traído a Beatriz y entonces sí quiero agradecer todo el trabajo de ella. Entonces, quería una pregunta de Marlon, no sé si otras personas. Adelante. Quisiera hacer un par de comentarios y cerrar con una pregunta. Bueno, primero que en la historia de la humanidad los ríos han tenido significados profundos para las sociedades que están cercanas o no cercanas a ellos. Y bueno, en esto pienso, por ejemplo, el significado del río Jordán, del río Nilo. Para nosotros el significado, por ejemplo, en mi caso, por cercanía, el río María Villar. Todos los ríos despiertan imágenes, vivencias,
y desafíos como lo que se está planteando en este momento. La gran diferencia es el contexto, y yo creería que ahí sí hay un punto de quiebra si es un espacio rural o es un espacio urbano. Ahí hay una connotación profunda en donde la posición mía hacia el río puede ser muy distinta a, por ejemplo, una población, una comunidad indígena, como ustedes lo mencionaron. Y ahí quisiera rescatar ese principio bidireccional del ser humano hacia el río y viceversa. Porque ahorita se ha enfocado, bueno, al menos con el planteamiento del río Torres, mucho a la contaminación o la degradación. Sin embargo, el mismo desarrollo urbano ha hecho invasión al río y hemos vivido otro tipo de secuelas por inundaciones, deslizamientos, en donde yo no sé el significado del río para una persona que vive en una condición social vulnerable. No sé, ahí me pongo a pensar un poco en ese conflicto de emociones que pueden haber ahí, o sentimientos en cuanto al río, ¿verdad? Porque vivo en el río, literalmente es vivo en el río. Yo estoy invadiendo el río y el río es mi amenaza, hablando desde el punto de vista de las amenazas naturales. Por último, y más que todo como pensando ya en la pregunta, me gustaría como que se ampliara un poco lo del discipulado, ¿verdad? Porque hay una concepción tradicional del discipulado, y bueno, acá pienso mucho en algo, una de las inquietudes de cómo la iglesia debe ir más allá de las cuatro paredes. Entonces pienso en contexto, en dónde está circunscrita esa iglesia o esa comunidad de fe, cuál es ese emplazamiento, porque por lo general estamos así, ¿verdad? No vemos. Y aquí hay mucho, por ejemplo, de la contemplación que mencionabas, que por ejemplo yo tengo el beneficio de estar al lado del corredor biológico, me despiertan los pajaritos, escucho el río y todo lo demás, pero hay muchos que no tienen esa vivencia y no hay ese valor a lo natural, o lo vemos como en la ciudad, ¿no? Es a otro lado donde tengo que ir a disfrutar. Entonces me gustaría sobre todo lo de esa concepción o esa nueva propuesta de discipulado, a qué es lo que se apunta, si lo podemos ampliar. Sí, gusta. Bueno, una buena pregunta y gracias por la pregunta. Y entonces, yo creo, y no pudimos explicar más, el libro, el manual explica un poco más acerca de cómo el discipulado está relacionado con una cuenca, ¿verdad? Y bueno, tratamos de explicarlo de la forma posible con el tiempo, pero yo creo que especialmente en el último punto, la cuestión es cómo podemos ser los discipulados de nuestras cuencas. Y es más, Ched es un biblista también y hizo un comentario sobre el Evangelio de Marcos, y él nota que los que saben griego, ¿verdad? Dice que en el Evangelio de Marcos, como comentaste, Jesús fue bautizado en el río Jordán. La proposición es en el río Jordán. Entonces, hay comentarios también de cómo las iglesias locales pueden ser discípulos y discípulas de nuestras cuencas. Si, por ejemplo, uno tiene un río en su cuenca, bueno, podemos bautizar las personas en el río, ¿verdad? No solamente ser un discípulo del Dios creador en el universo, pero en este lugar específico donde nosotros estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? En esa cuenca específica. Entonces, es un ejemplo de cómo uno puede practicarlo, y sé que hay varias iglesias que practican el bautismo de esa manera, pero la cuestión es ver, como nuestra amiga y colega aquí estaba diciendo, es importante, ¿verdad? Ver con otros ojos que todo lo que estamos haciendo en el medio ambiente tiene consecuencias, y si no cambiamos, ¿verdad? Si no tornamos o volvemos, vamos a destruir lo que Dios nos ha dado. Entonces es importante para un discípulo o una discípula. ¿Te puedo? Sí, yo soy persona de fe, ¿verdad?
y mientras voy al río me conecto con el río, me conecto con Dios, con los árboles, con las plantas. Entonces lo que he hecho, como decía yo a la compañera, que no era tanto de escribir, sino de enseñar a vivir. Entonces quizá el haber transformado ese espacio para que otros lo disfruten es una forma de un discipulado, es mi misión, es mi forma de alabar a Dios, es hacerlo accesible a otra gente. Entonces puede ser que alguien en una iglesia resuelva adoptar el parque, la orilla, y entre su misión, unos son cantando, otros alabando, otros leyendo y otros diciendo vamos a proteger la creación y vamos a enseñar a protegerlo. Es una forma de enseñanza diferente, unos con cantos, con alabanzas y otros con acciones, ¿verdad? Yo puedo decir que ahí a la orilla, pero es que se los digo de verdad, no lo estoy inventando. Yo decía, algún día alguien verá estos árboles. Algún día, es que los sembramos. Yo tengo 6 hijos, el parque es mi 7º hijo. Es mi 7º, mis maridos me dicen, ya no son Beatriz de Gil, son Beatriz del Poli. porque entonces ha habido como una forma de enseñar a amar. Entonces puede ser que esa es una forma de otra misión, y que ha generado. Tenemos un baile de adultos mayores, de 400 adultos mayores que llegan todos los viernes a disfrutar del espacio verde a la orilla. Entonces siento que es una forma de mi misión apostólica de hacer feliz a la gente, que decía yo a la compañera, ¿verdad? Que no es solo estudiar, sino hacer vivir. Entonces, hacer amar la naturaleza, hacer vivir el espacio verde, hacer disfrutar. Serán esas misiones, ya como ¿cómo le llaman? Cuando tienen esas habilidades, esas formas de misionar diferente, que sé que Dios tiene que estar feliz de que queramos proteger la maravilla de que Él nos dio, ¿verdad? Entonces creo que es una forma de irlo tal vez después documentando, ver quién va a asumir esa parte. No sé. Si yo pudiera aportar un poco ahí, yo creo que tiene que ver con la concepción que tenemos del proyecto de Dios, ¿no? Si de verdad el proyecto de Dios es la salvación de toda la creación, ¿cómo no vamos a involucrarnos? Si de verdad somos discípulos y discípulas de Jesús, ¿cómo no vamos a involucrarnos en sanar, en ser parte de este proyecto salvífico? Yo hace años di una conferencia aquí y yo decía, bueno, es increíble, uno piensa que hay una iglesia en cada cuadra casi en este país, ¿no? Y si de verdad creen que la creación entera es objeto del amor de Dios, ¿por qué no actúan así? ¿Por qué toleran que hay tanta basura? ¿Verdad? ¿Por qué no limpian los ríos? Entonces yo creo que por ahí es donde debemos trabajar. Javier. Bueno, mi reacción personal cuando miré discipulado, ya tuve una reacción de choque. Y le decía a Carla que ya estaba aburrido de los proselitismos, ¿no? O sea, vengo de una iglesia evangélica, me mandaron a ser discipulado, ¿verdad? Y me enseñaron las 4 leyes espirituales, etc. Entonces, para mí fue una reacción de algo que conozco de un niño y que solo se refleja, ¿verdad?, todo ese proselitismo. ¿Ya? Fue mi reacción. Lo interesante en el título es que no voy a ser discípulo para Jesús. No, en este caso, según el título, es discipulado de la cuenca, no para la cuenca, etcétera, buscar la gente ahí. Entonces, eso, como lo veo hasta un poco como metafórico,
metafísico, ¿verdad? Que en la cuenca, de la cuenca, ¿no? Entonces, después reflexionando lo miré, muy interesante, muy novedoso. No es todo este proselitismo que de niño lo tengo en la mente, pero fue mi reacción, ¿verdad? Entonces, que no lo miraba, decía, no es nada liberador, sino estamos luchando contra todo y protestando contra toda esta contaminación. Pero sí, después cuando vi de la cuenca, parece muy novedoso. Mi pregunta tiene que ver con la palabra bioregionalismo, porque lo he estudiado un poco y aunque hemos estado hablando de los ríos y del agua, la cuestión es mucho más amplia. Por ejemplo, tiene que ver con un rechazo a la globalización en el término de usar productos hechos al otro lado del mundo y consumir comida producida en el área de la cuenca o el país, en términos de Costa Rica. Costa Rica, por ejemplo, no es autosuficiente ni en arroz ni en frijol, pero estamos mandando montones de piñas y bananas por otro lado. Pero sí, se contaminan mucho los ríos, ¿no? Exacto, entonces para realmente vivir en una manera bioregional, quiere decir amar a tu región. La cuenca es más que el agua, la cuenca es una región. Consumir lo que se produce, lo que los artesanos, lo que los artistas en la región producen y realmente así contrastar el cambio climático, si no estamos transportando cosas Bueno, y yo quiero saber si el libro habla de... La pregunta me recuerda de un dicho de Wendell Berry. Wendell Berry fue un granjero y poeta de los Estados Unidos y dijo algo así, para parafrasearlo. No podemos amar el mundo, sino solamente podemos amar a lugares específicos. Entonces yo creo que la cuestión es, claro, tenemos un problema enorme y tenemos que actuar, si no se va a empeorar la cosa, pero si no, como gente de fe, conciencia, localmente, como lo que ustedes están haciendo aquí en esta cuenca, no podemos hacer nada. Y también estamos en un mundo con la tecnología, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos ordenar cualquier cosa por Amazon y se va a venir de la China y también sabemos de tantos problemas. Entramos en el Face y vemos que con el cambio de clima y todos esos problemas a veces nos hace que no hacemos nada. Entonces yo creo que tenemos que comenzar con lo local y el manual habla acerca de eso, como discípulos de Cristo podemos hacer una diferencia en los lugares locales. Un par de comentarios también. Primero, sobre los compañeros hablaban del antropoceno, ¿verdad? Si un poquito pueden profundizar más en este concepto extraño. Y también lo otro, ustedes hacen mención, en el libro hacen mención sobre el rol del conocimiento o el pensamiento ancestral. No sé si hay alguna ilustración en el libro sobre qué rol tiene en el discipulado de la cuenca. Diga eso otra vez, sí. Puede repetir. ¿Qué rol tiene el conocimiento o pensamiento ancestral en la concepción del discipulado de la cuenca? Si el libro ilustra algo al respecto. Y lo otro sobre lo antropoceno.
un poquito puede profundizar en este concepto. Quería preguntarle a la compañera del Río Torres, del parque, ¿no? ¿De qué manera las políticas actuales, que ahora se habla de ordenamiento territorial, saneamiento ambiental, cómo esto están condicionando o determinando, digamos, la posibilidad de tener un discipulado de la cuenca? Hay políticas y la cuenca se ha convertido en un espacio de disputa. Un espacio de disputa entre comunidades, empresas, políticos, y resultan lo que son las condiciones actuales de entonces, ¿por qué digamos un río que debe ser fuente de vida termina siendo y convirtiéndose en fuente de muerte, y en sus alrededores viven los que están camino a la muerte? Lo que usted mencionó, esos que andan de noche, los que viven a las orillas, ¿quiénes viven a las orillas de los ríos? Entonces no termino. Bueno, para retomar en el pensamiento de pueblos originarios, los ríos y las fuentes de agua y otras tienen un valor fundamental. O sea, no es un recurso, no es algo que hay que disputar, sino es un asunto que hay que reconocer como tal. Ni siquiera la propiedad del río, si son de las empresas o de las comunidades. No es una cosa que tiene que quitarse entre uno y otro. Los maoríes en Nueva Zelanda han luchado y han logrado que se reconozca que el río, como tal, es un sujeto de derecho. Y eso realmente cambia. No estamos hablando de un derecho humano como tal, estamos hablando que el río, la laguna y otros tienen sus propios derechos, tienen su personalidad. Y las comunidades del sur, de Terraba, que han tenido una larga lucha del río Liquis, están planteando y están impulsando esa idea actualmente. Entonces hay una visión diferente. El río viene a ser como un hermano, o el río Terdi de los Nazos en Panamá significa que es la madre abuela. Eso es el río que representa para allí. Entonces, seguramente algo parecido también hay entre las comunidades ancestrales que mencionaron en el río. Yo te puedo responder lo nuestro, ¿verdad? Definitivamente en un espacio por donde pasa el río va pasando por diferentes comunidades y va pasando por propiedades públicas y privadas. Se supone que el río, los espacios a las orillas del río son públicos hasta unos 10 metros de los dos lados, pero ha habido invasión por desatención. Entonces alguien llegó, ocupó la zona, alguien se acercó más y llegaron al puro extremo. Entonces tenemos invasión, ¿verdad? Digamos, en la línea del tren, como pasa el tren, no pueden haber casas, pero si no pasara el tren, se construirían casas en la línea del tren, ¿verdad? Es más, cuando se quitó el tren, hubo que quitar un montón de ranchos y cosas porque había gente que había invadido la zona del río. El río no puede, ¿qué hace? Se inunda, ¿verdad? Y sí sabemos que hay que legislar. Lo que estamos nosotros haciendo es un llamado de atención de que, como no me dio la palabra linda de los derechos del río, ¿verdad? De que el río existe, que hay que verlo, que es una fuente de bienestar, pero lo tenemos invisibilizado, sucio, capturado, y es el momento de volver a ver. Entonces van a comenzar nuevas políticas o nuevas personas como usted que aporta una cosa, el otro, y tendrá que haber una conciliación de acciones. Más que disputar el río es darle el derecho al río. Me encantó la imagen. Dejarlo ser, dejarlo pasar, respetarlo. Yo creo que más de las 3 R's, en alguna vez lo escribí para un artículo que hice, más que las 3 R's de recuperar, rechazar, reciclar, es la una R, la madre de todas, respeto.
En el momento en que respetemos la naturaleza, respetemos al otro, no estaremos ensuciando, ni estaremos haciendo desastre. La R mayor es la del respeto, y es la que se ha violado al río, ¿verdad? Entonces, en el momento en que los diferentes actores, comunidad, organismos internacionales, gobierno sin política, que el anterior y el nuevo sigan la misma política, entendamos que el río hay que respetarlo, como que se respete el agua, ¿verdad? Que se respete el ambiente, que sea una política, yo lo siento como que es algo unitivo, no hay ni religión siquiera, porque es un derecho de un vital del agua. Entonces creo que tendremos más bien, yo tengo la ilusión de ser un elemento unitivo de causas comunes, más que un pelear. Puede ser la forma de un sueño conjunto y de un trabajo conjunto de personas de diferentes etnias, edades, colores, formas, comunidades que puedan unirse en una causa de algo que puede tener vida, como es el río, que puede cantar, que puede tener animales, que puede tener... Entonces yo le tengo la esperanza, el sueño más bien es, tenemos un proyecto que hacer juntos, de mucha gente diferente y que todos pueden hacer algo. Entonces, y si a la medida en que logremos que un río cambie, pueden cambiar los demás. Y si logramos que los ríos de Costa Rica encontrarle la fórmula del nacimiento, si esa es la técnica, podemos exportarla a que otros, que ya nosotros lo hicimos, que otros lo hagan, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Y a raíz también del compañero que habla de los ancestros, que todos respetaban al sol, a la luna, al agua, ¿verdad? Eso viene ancestral, es algo de que había que tener devoción al río, devoción a la luna, y el que no es tanto entenderla, sino como entender su fuerza, ¿verdad? Su vitalidad, ¿verdad? Tenemos, bueno, en el campo del catolicismo tenemos a San Francisco de Asís, que hablaba de hermano sol, hermana luna, hermana tierra, la madre tierra, hermano árbol. Es una forma de alabar a la naturaleza en la creación. Y no sé si los ancestros también de indígenas, pues tenían todos sus flores y sus dones que amaban la naturaleza. Entonces es volver un poquitico a esa contemplación, adoración, ¿verdad? De la naturaleza. Vamos a las otras dos preguntas, si quieren. Tal vez solamente a nivel político quería hacer, como tocó el punto político, no sé si ellos podrán hacer alguna acotación al respecto por ser venir de estados, pero bueno, Costa Rica está avanzando ya bastante en cuanto al tema del uso del agua, porque una cosa es, por ejemplo, el uso para consumo y otra lo que tiene que ver con ya el saneamiento como tal. Entonces, recientemente se va a publicar ya la política nacional de agua para consumo, y también todo lo de vertidos. Hay complejidad por la diversidad de instituciones que tienen que ver con el agua. Aquí tenemos el MINAE, la Dirección de Aguas, tenemos el AIA, entran las ASAS, ahí podemos meter a JACE, los servicios públicos de EDI. Entonces ahí hay de fondo un asunto de gobernabilidad y gobernanza complejo, que al final esos puntos de encuentro entre el quehacer de cada una de las instituciones públicas, no solamente a nivel de política, hay leyes, hay reglamentos. Más bien acá pareciera que el país está debiendo en el tema de multas. Más bien, ¿quién se hace responsable quién es el responsable de los vertidos? ¿Cuánto va a estar pagando por el costo ambiental que esto tiene? Entonces, creería que mucho va por ahí el desafío a nivel político. Y por supuesto, desde el punto de vista de ordenamiento territorial, podríamos mencionar más instituciones donde ni siquiera hay un acuerdo ni forma de qué vamos a hacer con el territorio. Bueno, yo voy a contestar dos puntos rapiditos. El antropoceno es ya está siendo más y más reconocido como la designación de la era o época geológica en que estamos ahora. Entonces, y los geólogos y geólogas son personas que
que toman mucho tiempo para tomar decisiones, porque miren periodos muy largos de tiempo. Entonces, ha habido mucho debate si de verdad la actividad humana está impactando de tal manera que en miles de años se va a poder ver que inició ahora una época nueva. Y están llegando a un consenso que sí. Y data de el año 1950, no de la revolución industrial, sino del lanzamiento de las bombas nucleares. Porque en este momento se liberó isótopos radioactivos que llegaron a cada rincón del mundo, ¿no? En cada lugar. Entonces eso va a estar eso va a dejar evidencias geológicas. También el uso de plástico que queda. Entonces hay una serie de indicadores que están diciendo que sí, que la actividad humana, en particular esta forma de organizar la economía, está dejando su marca. Es algo que sí, en miles de años, si acaso los seres humanos sobrevivimos, se va a poder ver. En este momento sí, empezó una nueva época geológica que por los daños que estamos haciendo, ¿verdad? Y el calentamiento del clima es parte de eso también, pero no es el único factor. Entonces es algo que yo creo que sí debemos estar hablando de qué significa eso para nuestro trabajo teológico y para nuestra manera de vivir. Entonces es eso sobre el antropoceno. También en el libro, no en profundidad, pero hay algunos ejemplos tomados de experiencias de pueblos originarios y cómo están guiando en muchas partes de los Estados Unidos regreso al río, regreso al agua. Hay grupos que organizan water walks y son caminatas largas de muchos kilómetros. Van caminando día tras día siguiendo el curso de un río y orando todo el camino. Entonces eso es una de las experiencias que se cuenta en este libro. Ajá. Entonces, sí. Y todos reconocemos, aunque no sale en el libro, la lucha de los pueblos contra este oleoducto, ¿verdad? Dakota Access Pipeline, que ha sido un esfuerzo que ha unido personas de muchos distintos tribus y personas no nativas también que se han juntado a esta lucha. Entonces, y hay mucho más lucha, ¿verdad? Pero sí. Bueno, yo creo que ahí vamos a ir cerrando. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Otra ronda de... Disponible esta noche de un precio especial de $4,000. Entonces, si no han comprado su copia del libro, ahí está. Voy a ver la biblioteca. Eso está.